la palabra del Señor. Amén. Recuerde que estamos trabajando la carta a los romanos. Amén. La carta a los romanos, estamos ya en el capítulo 1, verso 16 y verso 17. ¿Alguien lo puede decir de memoria? Porque del Evangelio la justicia de Dios se revela por fe para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Ok, ¿y los otros? ¿Qué pasó con la otra gente? ¿No vinieron, no? Amén. Volvámoslo a decir, a ver, ¿qué tal si podemos decirlo? Acuérdense que todo buen predicador debe aprenderse 2 versículos por sermón. Amén. Y si al predicador le corresponden 2, al oyente le corresponden 3, porque es más fácil. Amén. Entonces, verso 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es baja mucho en el segundo. Porque en el Evangelio de Dios la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por su fe vivirá. Amén. No hay necesidad de bajarle el ritmo. Siéntese, por favor. El martes pasado, bueno, antes, bienvenidos todos a el estudio de la palabra del Señor. No se le olviden que estudiar la palabra, el estudio de la palabra es el que da el crecimiento espiritual al ser o al Hijo de Dios. Amén. No se crece de otra manera, cantando no se crece. ¿Ok? ¿Está claro eso? No se crece orando, no se crece ayunando. La manera de crecer en Dios es estudiando su palabra. ¿Está conmigo? Las otras cosas hacen parte de la vida cristiana, fortalecen la vida cristiana, fortalecen la relación con Dios. Lo vimos, creo que con buena claridad el domingo pasado, con respecto a la oración. Pero si usted realmente quiere crecer, amén, en Dios, necesita estudiar la palabra. Jesús dijo: escudriñen las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Amén. Y el apóstol aclaró y dijo: antes bien, creced en el conocimiento. Entonces, estudiar la palabra es saludable. ¿Está conmigo? El martes pasado terminamos con la doctrina del arrepentimiento. A ver, alguien que me diga qué dijimos del arrepentimiento. Bueno, dijimos que no es arrepentimiento. ¿Qué no es arrepentimiento? No es una reformación, no es solamente sentir tristeza, no es pagar penitencia. Ok, ¿qué sí es arrepentimiento? Cambio del intelecto. Sí, cambio de intelecto. Cambio de sentimiento.
cambio de sentimiento, cambio de voluntad, cambio de voluntad, cambio de acción, cambio de acción. Agréguele ahí una más, cambio de dirección. ¿Ok? Eso es arrepentimiento. ¿Qué más dijimos del arrepentimiento? Se da mediante la benignidad de Dios. ¿A través de qué más se da el arrepentimiento? enseñanza bíblica. Eso, a través de la enseñanza bíblica. O sea que cuando ellos oyeron el sermón de Pedro, compugieron, la palabra compugió, tocó su corazón, y ellos exclamaron: varones hermanos, ¿qué haremos? Entonces el arrepentimiento se da al oír la palabra. ¿Qué más? Mediante la disciplina de Dios. Mediante la disciplina. Cuando Dios nos reprende, también eso nos lleva al arrepentimiento. Otro método de arrepentimiento, a través del evangelio. Miren lo importante y lo grande que es el evangelio de Dios, el evangelio de Jesucristo, porque hay muchos evangelios, pero el verdadero es uno solo. Por eso Pablo dijo: si otro viene predicando un evangelio diferente a este, el tal sea anatema, y no será verdadero aunque lo predique un ángel, porque solo hay un evangelio verdadero, y se llama el evangelio de Jesucristo. Ese evangelio, al ser predicado, también produce arrepentimiento. ¿Dijimos algo más? El arrepentimiento nos lleva a confesar, a hacer confesión. Generalmente a la gente le enseñaron a confesarse, ¿ya? Pero no le enseñaron a arrepentirse. Entonces la gente se confiesa, pero no se arrepiente. Por eso la gente sigue pecando, ¿ya? El orden bíblico es que primero la persona se arrepiente antes de confesarse, porque cuando ella se confiese, ella tiene que estar segura de que no va a volver a hacer lo que estaba haciendo. ¿Ya? En la tradición la gente se confiesa para poder seguirlo haciendo. Entonces la confesión tiene un propósito, no en la palabra, sino en la tradición. El propósito es que a la persona no se le vayan acumulando los pecados, o sea, que no amontone pecados, sino que cada vez que peque vaya y se confiese. Entonces él siente como una libertad de conciencia para volver a pecar, y no va haciendo un montón de pecados. Amén. Pero él no se arrepiente, por eso sigue pecando. Por eso el borracho, aunque le promete a la mujer no volver a tomar, a los 8 días vuelve y se emborracha, porque él no se arrepintió. Aleluya. Pero el arrepentimiento no solamente exige confesión, sino apartarse, quitarse. Por eso acabamos de agregar una inciso más, y es que arrepentimiento es también cambiar de dirección. Acuérdense que lo graficamos y era retornar al lugar de donde había comenzado. Amén. Porque el hombre en su origen, escúcheme, el hombre en su origen vivía y habitaba con Dios. ¿Buenas? Vivía y habitaba con Dios. Pero el hombre, a razón de que pecó, a razón de que obedeció, entonces el hombre cogió un camino que cada vez lo aleja más de Dios. Y por eso usted se da cuenta que la sociedad hoy tiene menos temor de Dios que hace 50 años. Y la de hace 50 años menos temor de Dios que la de hace 100 años. ¿Ya? La gente cada vez teme menos a Dios, porque el pecado lo está alejando más, y el hombre cada vez es más pecador. ¿Ya? ¿Estamos claros hasta ahí? Pero una vez que el hombre se arrepiente, entonces
lo que hace es dar la vuelta y regresarse de frente hacia su Creador. ¿Vamos bien hasta ahí? Amén. Ok, entonces después del arrepentimiento nos encontramos ¿con qué? Con la regeneración. ¿Estamos bien? Entonces dijimos que íbamos a pasar después del arrepentimiento, que es el paso que viene después del arrepentimiento. Acuérdense que vamos en escala de importancia desde las doctrinas. Dijimos entonces que lo primero que vimos fue la fe, amén, arrepentimiento, y ahora la regeneración. ¿Quién me dice qué es regeneración? ¿Qué podrá ser regeneración? A algunos les dicen degenerado y a otros les dicen regenerado. ¿Qué podrá ser? Abstenerse de hacer lo que estaba haciendo. Señor, volver a ser una nueva criatura. ¿Volver a quién? Volver a hacer algo. Ok. ¿Qué más? Ok, entonces vamos a ver qué es regeneración. ¿Qué es regeneración según la Biblia? Regeneración es igual a nacer de nuevo o a nuevo nacimiento. Es la relación con la frase bíblica que encontramos en San Juan capítulo 3: te es necesario nacer de nuevo. Amén. El nuevo nacimiento es uno que es celestial, que es espiritual, que es santo y que resulta en la vivificación espiritual de nuestro ser. Gloria a Dios. ¿Ok? Amén. Entonces, ¿qué es regeneración? Es nacer de nuevo. ¿Ok? Ser regenerado es nacer de nuevo. Por eso Pablo, entonces, ya hablando del proceso de la salvación a los Efesios, entonces dice: el que está en nueva criatura es. Lo ratifica en el capítulo 2 versículo 1, y él os dio vida, amén, a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Qué hizo? Nos dio vida, o sea, nacimos de nuevo. Ok, entonces el nuevo nacimiento es el que nos conecta y nos pone en la esfera espiritual celestial. ¿Ok? A partir del nuevo nacimiento es que nosotros comenzamos a tener relación con Dios. El hombre en pecado, por más que quiera, no se relaciona con Dios. Él hace sacrificios, él hace penitencias, él paga penitencias, pero no se relaciona con Dios. Vive de una religión. El hombre que es regenerado o que ha nacido de nuevo se relaciona con Dios. Y vamos a ver por qué. ¿Les interesa saber por qué? Ok. Escuche esto: la regeneración es un cambio radical, tal como nuestro nacimiento físico. ¿Qué resultó de nuestro nacimiento físico? Pues resultó un individuo, amén, entrando en un mundo terrenal. Cuando decimos que le nació el niño a la hermana María, entonces tenemos un habitante más dentro de lo que llamamos la raza humana, ¿cierto? Porque hubo un alumbramiento. Cuando hablamos de un nuevo nacimiento, entonces estamos hablando, amén, de un nacimiento espiritual, y de ese nacimiento espiritual resulta una nueva persona que ahora hace parte del reino celestial. ¿Cuántos dicen amén a eso? Efesios 2:6 habla esto el apóstol Pablo. El domingo lo estábamos viendo, amén. Nos hizo sentar con él en lugares celestiales con Cristo.
¿A través del qué? Del nuevo nacimiento. ¿Vamos bien hasta ahí? Amén. Entonces, miren lo importante que es entender este proceso de la salvación. El nuevo nacimiento nos vincula en la familia de Dios. Gloria a Dios. Nos hace hijos de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios? Gloria a Dios. Para poder decir ese amén y ese gloria a Dios, tiene usted que realmente haber experimentado un nuevo nacimiento, ser una nueva criatura, haber dejado las cosas viejas. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Por eso la gente común y corriente tiene razón cuando nos dice: te volviste bobo, dejaste de ser hombre, ¿qué le pasó? Lo cambiaron, lo atontaron, ¿qué pasó? No, es que somos nuevas criaturas. ¿Ya? Y a nosotros ya lo de allá no nos llama la atención, no nos apetece, no nos gusta, no es atractivo para nosotros, porque nosotros ahora pertenecemos a un mundo diferente, a una esfera diferente. Y por eso Jesús le recalcó claro a los discípulos: ustedes están en el mundo, pero no son del mundo, porque si fueran del mundo harían las cosas del mundo y el mundo los amaría. ¿Aló? ¿Está claro hasta ahí? Entonces, el que es renacido, el que ha nacido de nuevo, debe entender que pertenece a una esfera espiritual. Amén. Y pertenece a un reino celestial. ¿Cuántos dicen amén a eso? Un reino celestial. Diga gloria a Dios. Diga gloria a Dios. Aleluya. Esto es importante que lo sepamos. El apóstol Pedro dice: siendo que renacidos, amén, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, Amén. por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Amén. Aleluya. El Evangelio de Juan, el capítulo 1 y el verso 12, dice que estos que han sido renacidos, dice, los cuales no son engendrados de voluntad de carne, ni de voluntad de sangre, ni de voluntad de varón, sino que estos que han nacido han sido engendrados por voluntad de Dios. ¿Vamos bien hasta ahí? Eso es lo que hay, ahí es donde está realmente el meollo del asunto. ¿Ya? Ser hijo de Dios, ser seguidor de Cristo, se da en que nosotros, habiendo oído la palabra, como dice Pedro, amén, por la palabra, habiendo oído la palabra, la creímos. Amén. Al creer la palabra, entonces, recuerden, orientó nuestra fe. Amén. Porque recuerden que el mundo entero tiene fe. La diferencia entre la fe del mundo común y corriente y la nuestra es que la fe de ellos está puesta en cualquier cosa, como la teníamos nosotros también. Entonces, cuando yo creí en la palabra, mi fe estaba puesta en el divino niño. Pero al haber oído la palabra me dijo: no, lo que pasa es que el divino niño no existe. Ese divino niño que usted cree nació en Belén de Judea, pero su Biblia dice que ese niño creció y se hizo un adulto, y que ese niño que nació en Belén de Judea, amén, cumplió un ministerio, vivió en la tierra 33 años, fue crucificado, fue muerto, fue sepultado, pero resucitó al tercer día. Amén. Entonces la palabra, ¿qué hace? Me arranca la fe del divino niño y la ubica en un Cristo resucitado. Diga gloria a Dios.
Diga gloria a Dios. Diga gloria a Dios. Porque el divino niño vino es para que yo sea salvo. Amén. No para que me llene de ternura, sino para que yo sea salvo. Y cuando se efectúa ese efecto, cuando se da ese efecto en la vida de Jesús, una vez que Él ha muerto, una vez que Él ha sido sepultado, pero una vez que Él ha sido resucitado, la obra salvífica está completa. Y la resurrección, dice el capítulo 7 del libro de los Romanos, dice que la resurrección de Jesús es la cumbre, es el clímax de la obra de Dios. Y por esa resurrección nosotros hemos sido justificados. Ese justificados han sido ustedes salvos de cualquier acusación. Entonces, mire, no hemos cambiado de santo. Amén. No hemos cambiado de santo. Lo que pasa es que él no siguió siendo un niño. Entonces la palabra orienta mi fe. Amén. Que la gente dice, no, yo soy católico y yo no cambio de religión. Es que ese no es el propósito, que cambie de religión ni que cambie de Dios. Lo que queremos es orientarle su fe. Amén. Lo hablábamos el domingo. El otro tiene la fe puesta en el Cristo caído de Montserrat. ¿Y por qué tengo yo que creer en un Cristo caído si Él no se quedó caído? Hay otros pasos trascendentales del Cristo que vale la pena ponerles cuidado. Amén. ¿Está conmigo? Diga gloria a Dios. Entonces, mire lo importante que es esto, gloria a Dios, del nuevo nacimiento o de ser regenerados. Porque todo nuestro ser es orientado a la verdadera fe, al verdadero Dios. Por eso Pablo ya en el capítulo 4 de Efesios dice: hay un Señor, hay una fe y hay un bautismo. ¿Ya? Pero usted ve que el mundo tiene cantidad de clases de fe. Hay quienes que entonces ya no es en el divino niño, sino en la señora Mercedes. ¿Ya? ¿Estamos claros? Entonces, ¿qué hace el Evangelio? Nos quita la fe de lo que la Biblia llama ídolos y la ubica frente a un Dios vivo. Amén. Frente a un Dios vivo. Esa gente, entonces dijimos, esos que se llaman gente renacida, dijimos ya que entonces a través del renacimiento, de la regeneración, entonces es que uno se hace hijo de Dios. Y esa gente que se hace hijo de Dios a través de la regeneración o del nuevo nacimiento, no son engendrados entre un hombre y una mujer, sino que son engendrados por voluntad de Dios a través de la palabra. Oír la palabra produce en la persona fe. Amén. Orienta la fe. Produce el deseo de creer en Dios. Y ese deseo en la palabra lo orienta. Amén. Entonces por eso Pablo dice que nosotros ya no andamos en tinieblas, ¿cierto? No somos de los que andamos por ahí a tientas a ver en dónde está la verdad. Nosotros estamos en el verdadero. Jesús dijo: ustedes son luz y andan en luz. Y el salmista dijo: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Vamos bien hasta ahí? Ok. Veamos entonces qué más podemos analizar de ser nacidos de nuevo. La regeneración no es opcional si se trata de ir al cielo. Veamos por qué. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Así que si usted solamente quiere ser habitante terrenal, está bien, porque ya nació de la carne. Y lo que es nacido de la carne, carne es. Y entonces el hombre carnal pues vive los deseos de la carne, ¿cierto? Pero el que es nacido del Espíritu,
porque la palabra de Dios es espíritu. Amén. Entonces, espíritu es. Así que el nacimiento físico nos equipa para vivir en la tierra, pero el nacimiento nos prepara para ir al cielo. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Está conmigo? No podrá un ser humano ir al cielo a menos que nazca de nuevo. Eso le dijo el Señor a Nicodemo, clarito y contundente. De cierto te digo que si no nace de nuevo, no puedes entrar en el reino de Dios. Nicodemo replicó y dijo: ¿y cómo puede hacerse esto siendo yo ya un adulto? ¿Cómo puedo volver a entrar en el vientre de mi madre y nacer? Y ahí es donde Jesús le responde: no, Señor, no es que tengas que volver a nacer de carne. Lo que es nacido de la carne, carne es. Ahora te corresponde nacer del Espíritu. O sea, necesitas creer la palabra. Amén. Necesitas obedecer el Evangelio. Amén. Y haciéndose creyente de la palabra y obediente al Evangelio, has nacido de nuevo. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Obviamente, eso se da a través de unos pasos. Vimos el arrepentimiento y vimos también, sabemos que tenemos que practicar el bautismo. Amén. El bautismo. Diga gloria a Dios. Aleluya. La regeneración es parte de lo que Dios hace por nosotros en el momento de la salvación. Amén. O sea que Él, a través del nuevo nacimiento, amén, nos asegura ser partícipes de la salvación. Y junto con la regeneración, amén, nos puso el sello del Espíritu Santo, que es la que confirma la adopción, porque estamos hablando de hacernos hijos de Dios. Es la que confirma la adopción, amén, y a través de la regeneración, entonces también nos da la reconciliación, porque nosotros en el pecado andábamos enemistados con Dios. El pecado había hecho una separación, había abierto un abismo enorme entre Dios y el hombre. Pero una vez que hemos creído en el Evangelio de Jesucristo, una vez que hemos aceptado su palabra en nuestras vidas, entonces ese abismo se cierra. Aleluya. Y ahora no solamente somos salvos, ahora no solamente somos perdonados, sino que también somos hijos de Dios. Nos reconcilió a través de, aleluya, del arrepentimiento, de la regeneración, de obedecer la palabra, de darnos su Espíritu Santo, porque acuérdense que el Espíritu Santo es para los hijos. Dios no le da el Espíritu Santo a quien Él no le haya dado el título de hijo. ¿Está claro eso? Amén. Eso está claro en los evangelios. Amén. Entonces, cuando el Señor le da el Espíritu Santo a una persona, lo está declarando su hijo. Y si es hijo, es heredero. Y si es heredero, le pertenece el cielo. Diga gloria a Dios. Así que antes de ser regenerados, estábamos perdidos. ¿Está claro eso? Antes de ser regenerados, estábamos perdidos. Después de la salvación, el resultado de la regeneración es ¿qué? La paz con Dios. ¿Está conmigo? Pablo dice a los Romanos capítulo 5, el verso 1 dice: ahora pues, justificados pues por la fe, tenemos ¿qué? Paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No se olvide que Dios es el juez de toda la tierra. Y un día el mundo entero, quiera o no quiera, tendrá que comparecer ante el juez de toda la tierra para dar cuenta según haya sido su obra. Pero a los hijos, a través de la regeneración, Pablo les asegura que cuando se presenten delante del juez, ellos tendrán paz. O sea, estarán tranquilos porque no tienen de qué ser
acusados o condenados, porque el Señor a través de todo este proceso los ha perdonado, los ha justificado, los ha hecho sus hijos, y obviamente entonces les da parte en la nueva vida con Cristo Jesús. Amén. Al hacernos sus hijos, pues nos da entonces vida eterna. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Tremendo esto de la regeneración. Amén. Doctrina fundamental de la palabra de Dios. Oiga lo que viene. Con la regeneración comienza entonces el proceso de la santificación. Amén. Porque nosotros tenemos que llegar a ser tan santos como Él. Amén. Y acuérdense que cuando nosotros decimos que somos santos, Amén. que somos santos, entonces el santo no significa perfecto, sino que santo significa ¿qué? Separado, puesto aparte para un fin definido. Pues déjeme decirle que aquí hay uno de los fines, y una cosa es ser santo y otra cosa es ser santificado. El santo ya usted lo tiene claro. ¿Qué es ser santo? Ser separado. Dios nos separó de las cosas del mundo para un propósito específico. Pero la santificación es la que nos lleva en el proceso de llegar a ser como Él. ¿Buenas? Ok. O sea, día a día, momento a momento, Él nos va arrancando de nuestra vida las cosas que nos desfiguran, que nos hacen ver mal la imagen ante Dios. Porque ¿cuál es el propósito según Pablo en el capítulo 4 desde el verso 11 de Efesios? Que todos alcancemos la estatura, la anchura, la plenitud y logremos la imagen del varón perfecto. Entonces haga diferencia entre santo y santificado. ¿Qué es santo? Quitado de aquí y puesto aquí para un propósito, para algo específico. Pero ¿qué es ser santificado? Es ir en un proceso. Por eso el proverbista dijo: la senda del justo es como la luz de la aurora, que va hasta que el día llega a ser perfecto. Así es la senda del justo. Entonces Dios en su proceso y en la obra que Él está haciendo en nosotros, cada día nos va santificando. ¿Y cómo nos santifica? Pues nos va quitando todo lo que es en contra de su santidad, lo que nos hace ver mal, lo que desfigura nuestro rostro con respecto a la santidad de Dios. Por eso cuando el Señor levante esta iglesia, los unos resucitarán y los otros serán transformados. Esos que serán transformados tienen que sufrir una muerte súbdita y un proceso automático, porque lo que les faltaba para ser santos, santificados, tienen que sufrirlo en un momento. Porque una vez que despeguemos de aquí a la manera de procesión a chorro, entonces tendremos que ser tan santos como Él. Y ahí ya el santo no indica puesto aparte, sino indica de una sola clase. Diga gloria a Dios. Iguales a Él. Él es santo, y el santo de Él no indica apartado para algo, sino sin pecado. ¿Está conmigo? A mí me interesa que les quede claro esas dos cositas. ¿Están claras? A ver, ¿quién me la quiere explicar? Ajá. ¿Quedó claro?
Pero es que no oigo. Dale duro que va bien, dale. Sí. Pero santificado es en un proceso, como dice la escritura, que es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que sea perfecto. Perfecto, vale. ¿Alguien más le quiere ayudar? Vale, Neida. Que hay dos definiciones de santo. El uno es que es santo apartado para un fin o para un propósito. Y el otro santo, que es como Dios es santo, es que Él no tiene ningún tipo de pecado. Él es sin pecado. Él es sin pecado. Que así seremos nosotros el día que el Señor levante su iglesia. Si hemos muerto, entonces el Señor nos levantará del polvo de la tierra y nos llevará porque somos santos. Sí. Y si estamos aquí sobre la tierra, tendremos que cobrar esa imagen de santo para poder estar con Él por la eternidad. Ok, ¿y cómo se logra eso? A través de la palabra. A través del proceso de la santificación. Amén. Por eso es importante que usted venga a todos los cultos para que Dios le bolie serrucho, para que Dios le dé cepillo, para que Dios lo ponga en la prensa, para que Dios le ponga la lija, porque en ese proceso es que Dios le va quitando al ser lo que le sobra, lo que lo afea. Por eso usted sabrá que algunos vienen a culto y el mensaje los toca y salen chichos, pero él tarde que temprano se contenta y se dará cuenta que Dios lo está moldeando, que Dios está trabajando sobre él para que se parezca al final del camino, se parezca a él. Amén. La gente que se le esconde a la palabra no sabe que se está metiendo la mano al bolsillo él mismo, ¿ya? Porque si él se le agacha a la palabra y no deja que la palabra trabaje en él, entonces nunca llegará a ser santo. Amén. En el estilo de Dios. Acuérdense que santo en Jesús quiere decir sin pecado. Amén. Y nosotros tenemos que llegar allá a través del proceso que Él hace en nosotros. El ignólogo, acuérdese que dijo, me dijo no me gusta, te voy a quebrantar, te voy a transformar, pero en el proceso te voy a hacer llorar, porque por el fuego te voy a hacer pasar. Entonces, ese proceso es doloroso. Además, es un tanto maluco. Hay gente que dice, pero ¿por qué el pastor se mete tanto en la vida de uno? Es que el oficio más horrible es ser pastor. En ese sentido. Porque uno tiene que metérsele en la vida a la gente. ¿Ya? Entonces uno tiene que decirle al muchacho, hermano, esa no bien conversa, no le conviene. ¿Y a usted qué le importa, pastor? Sí me importa. Porque no es que yo tengo que dar cuenta por usted. Amén. Yo tengo que dar cuenta de usted. Yo me podía hacer el loco, verlo a usted chupándole el labio por allá a una señora en conversa, casada, y no decirle nada, y pasarlo al domingo aquí a predicar. Yo me pudiera hacer el loco. Pero ¿y en qué andamos? Si estamos en el camino de la perfección, de la santidad, y nos queremos parecer a Él. Entonces, ¿qué me toca a mí? Aunque usted se ponga bravo y se vaya para Modelia, o se vaya para San Carlos, o se vaya para el Refugio, o se vaya para Las Flores, o se vaya para Casandra, yo tengo que decirle, qué pena yo, pero así está mal. Usted decide si deja que Dios lo moldee, o cambia de iglesia donde no le digan nada. Lo que yo sí le garantizo es que no nos vamos a ver en el reino de los cielos. Amén. Porque mi Biblia dice, cerrando el canon bíblico, no entrará allí ninguna cosa sucia que haga abominación o pecado. ¿Sí ve? Entonces, por eso el oficio de pastor a veces no es agradable, porque uno tiene que meterse en la vida de la gente.
Hermano, mire, así como eres de mala paga, no vas a ir al cielo. Así como eres de mentiroso, tampoco. Hermana, vea, mostrando las pechugas, tampoco. Ah, que hermano, briega mucho, pero ¿y qué hacemos? Si la Biblia lo dice. ¿Qué hacemos? Aquí estamos porque conocimos la verdad. ¿O qué hacemos? ¿O nos decimos aquí mentiras? O le digo, no, hermana, tranquila, así está bien. Pues trate de estirarse un poquito el cuello y subiendo para que nadie se dé cuenta. Y cuando la llame a la plataforma, suba en reversa para que no se le vean sus desnudeces. No, no, señor. Amén. Yo tengo que decirle la verdad. Unos me odiarán y otros me amarán. Pero le garantizo que todos los que lleguen al cielo después de todo este proceso me van a regalar un abrazo. Ok. Porque hermano, ese es el oficio del pastor. El pastor hace las veces del alfarero. Estar ahí moldeando y con la palabra y vuelva y hágale. Y uno le corrige y al otro día vuelve y hace lo mismo. Y uno tiene que volver a corregirle y hágale ahí. Se le rompe 40 veces y vuelva y hágale. ¿Ya? Porque Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento y sean salvos. Diga gloria a Dios. Entonces, con la regeneración inicia el proceso ¿de qué? De santificación. Acuérdese, parece igual pero no es igual. La primera parte del cristiano es que es santo. O sea, Dios lo sacó del mundo y lo puso aquí para comenzar un proceso en usted. ¿Cómo se llama el proceso? El proceso de la santificación, por medio de la cual nos convertimos en personas que Dios quiere que seamos. Mire lo que dice Pablo a los romanos, que este sí es importante que lo miremos. Pablo a los romanos le enseña a ellos, porque ahí viene él todavía hablando de la salvación. Él dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Este versículo está mal aplicado en muchas ocasiones, porque nosotros le aplicamos ese versículo a todo. Entonces se nos murió la mamá y decimos: a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Mal aplicado, porque solo se refiere este versículo con respecto a salvación. A salvación, a los que son llamados para salvación, pero no tiene que ver con las cosas cotidianas. Amén. Sino, póngale cuidado, ¿cuáles cosas? Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen. Miren lo que estábamos hablando hace un ratito. Conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos. Hermanos, si quiere, subraye la palabra, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Amén. Porque lo que viene después de regeneración nos va a aclarar esta frase. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Estamos hablando de justificación ahorita, ¿no? Justificó, o sea, los dejó santitos. Y a los que justificó, ese es el último paso. A estos también glorificó. ¿Cuándo nos glorifica Él? Cuando despeguemos de aquí. Cuando del cielo se oiga la voz: sube acá, y usted despegue, usted está glorificado. ¿Cuántos dicen amén a eso? A estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Hermano, a mí me parece, realmente esto me sabe delicioso. Amén. De ver cómo Dios se ha interesado en cumplir en nosotros todo un proceso para llegar
a ponernos de igual a igual con Él. Por eso dice Pablo, el primogénito entre muchos hermanos. Aleluya. Lo veíamos hace unos días atrás en Efesios. Amén. Nosotros somos hermanos de Jesús. Gloria. Eso suena así como medio raro y no sé, como que no encaja, como que no da la ecuación. Creo que las cosas aquí funcionan es por fe. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y por ser nuestro hermano mayor fue que murió por nosotros. Amén. Amén. Porque después de esto que estamos viendo, que se llama la regeneración, viene la redención. Y la redención la tenía que hacer el pariente cercano del que estaba secuestrado o vendido. Por eso les dije, tomen en cuenta la palabra ¿qué? Hermano mayor. Amén. Él es nuestro hermano mayor. Amén. ¿En qué orden? Por supuesto que no es en el orden sanguíneo, porque nosotros no tenemos nada que ver con la gente de Israel, con los judíos, pero sí en la fe de Dios, en la fe de Abraham. Amén, porque somos de la misma descendencia, creemos lo mismo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Creemos en su evangelio, creemos en su palabra. Gloria a Dios. Aleluya. La Biblia entonces describe los no regenerados de la siguiente manera. Escuchen esto: los que no se dejan cambiar, los que rechazan el mensaje del Calvario, los que dicen ese evangelio es una estafa, una locura, a mí no me interesa, a mí no me predique eso, yo no lo necesito. A ellos la Biblia los cataloga de la siguiente manera: ellos tienen el entendimiento entenebrecido. A ellos les falta arrepentimiento. Ellos no aman a Dios con todo el corazón y con toda el alma. Ellos tienen incredulidad, son faltos de fe y eso los aparta de Dios. Amén. Ellos están en desobediencia. Amén. Amén. Ellos no le prestan oído, no escuchan a Dios. Ellos son meramente religiosos. Ellos andan en infidelidad, o sea, no son fieles. Ellos están lejos de la justicia de Dios o de ser catalogados justos. Ellos, por lo contrario, resisten al Espíritu Santo. Amén. Ellos andan en ignorancia, no conocen a Dios como nosotros lo conocemos. Ellos caminan en sus propios consejos, se aconsejan ellos mismos y les pasa lo que les pasó en Romanos capítulo 1, 18, que ya casi llegamos ahí. Amén. Que por no tener en cuenta a Dios, entonces Dios los entregó a sus propias concupiscencias. Ellos caminan en rebeldía, se rebelan contra Dios, cada vez son más contumaces, más rebeldes y están más lejos de Dios. Ellos andan en obras malas, se deleitan en obras pecaminosas. Ellos, por supuesto, todo esto los lleva a no tener temor de Dios. Y por último, ellos son ajenos de la vida de Dios. Amén. O sea, de esta clase de vida que Dios tiene para el hombre. Ellos la ignoran por completo, son ajenos. Además no les interesa, no les gusta. A mí no me hable que eso es una tontería. Hay algo que me quieren es estafar. Amén. Vea, lo rico de esta estafa es que el reclamo hay que irlo a hacer al cielo. Amén. Eso es lo rico de esta estafa. Que el reclamo de esta estafa usted tiene que ir a hacerla en el cielo y allá le van a responder bien. Le van a devolver todo lo que los pentecostales le robaron. Hola. Yo lo creo así. Yo por eso cada domingo me dejo estafar. Amén. Cada domingo yo me dejo estafar porque el reclamo lo tengo que ir a hacer al cielo y allá como está el juez justo, el
Entonces él va a decir, hombre Rodrigo, sí, toda esa plata que le quitaron, tómese, la devolvemos. Pero si se quiere quedar viviendo por aquí, hay un apartamento preparado para usted. ¿Y quién se devuelve allá estando allá? Ni loco, hermano. Concluimos entonces con la regeneración. Vamos a ver qué podemos concluir. Entonces, ¿por qué estamos hablando de nacimientos? La pregunta es, ¿cuántos nacimientos conocía Nicodemo? Comúnmente se conocen 2 nacimientos, pero Nicodemo, al oír que Jesús le hablaba de un tercero, entonces para él eso fue algo nuevo. Y es que esto es nuevo. Por eso se llama las buenas nuevas de salvación. ¿Cómo se traduce la palabra nacimiento en su raíz griega? Se traduce procrear y regenerar. O sea, es volver a nacer, pero nacer sin el vicio. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué significado tiene la palabra nuevo en la raíz griega? Significa nacer de arriba. ¿Aló? Amén. De lo alto. Y por implicación, nuevo desde su origen. ¿Escuchó eso? Por eso dice que el Señor dice que cuando la persona llega arrepentida, entonces dice que Él perdona sus pecados y los pone en lo profundo de la mar. ¿Y qué? Y nunca más se vuelve a acordar de ellos, porque el Señor en ese momento definitivamente nos hace nuevo desde el origen, nos ubica en el comienzo, cuando el hombre tenía relación con Dios. ¿Qué nos permite el nuevo nacimiento? Pues algo grande, nos permite, nos capacita, nos instruye, nos hace para poder ver el reino de Dios. Ese ver es que usted lo disfrute. Amén. ¿Cuál es el proceso del nuevo nacimiento? Pues sencillo, es nacer del agua y nacer del Espíritu. Acuérdese que del agua tiene que ver con el momento en que usted es bautizado, y del Espíritu es creer la palabra de Dios. Por eso Pedro dijo, habiendo sido renacidos por medio de la palabra, porque la palabra es espíritu. Diga gloria a Dios. Diga gloria a Dios. Amén. ¿Dónde vamos? A ver, porque esto aquí se metió un diablito chiquito y nos mandó para la primera, hermano. Bendito. Vamos a ver si lo ubicamos por aquí. Deme un momentico. Amén. ¿En dónde íbamos? ¿Cuántos reconocimientos conoció Nicodemo? Vamos en la conclusión. Aquí está, gloria a Dios. Ya la encontré. No me preocupe. Ok, entonces estamos en la conclusión, ¿no? Vale. Entonces vamos en ver el reino de Dios. Dijimos que el proceso del nuevo nacimiento, ¿cómo se da? Pues de agua y del Espíritu. Y por último, ¿por qué hay que nacer de nuevo? Pues porque un día pecamos. Amén. Un día pecamos, y al pecar, ¿qué? Morimos. Amén. Murió nuestro espíritu, murió la parte que se relacionaba con Dios. Y por eso Pablo en el capítulo 2 de los Efesios, el verso 1, nos recuerda: Él os dio vida. Amén. A vosotros cuando estabais muertos. ¿En qué? En delitos y pecados. El hombre que peca y que peca y que peca está muerto espiritualmente y necesita que Dios lo resucite. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces, al llegar al acto del bautismo, esos pecados les son perdonados, y al ser perdonados, entonces hay una reconciliación con Dios, y al reconciliarse con Dios, Dios lo adopta a usted como su hijo y le da de su Espíritu Santo y lo incorpora en el nuevo reino, en el reino de los renacidos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Quedó claro esto? Sí.
Señora, ¿no quedó claro? ¿Sí quedó claro? Ok, quedaríamos listos para llegar entonces a una cosa que se llama redención. Amén. La redención. Ya vimos entonces fe, bautismo, regeneración y ahora llegamos a la redención. Acuérdense que es justificación y glorificación, donde termina todo el proceso de la salvación. ¿Vamos bien hasta ahí? Ok, nos toca ofrendar.